parece que no fuiste la primera No. periodista deportiva, pero por muchos años sí. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Por favor, señora. Es un placer estar acá en la tarde de 10 con ustedes. Y bueno, siempre cuento eso, porque la gente cree que yo soy la primera. Lo que pasa es que cuando yo arranqué a trabajar en esto en el año 87, hacía muchos años que no había ninguna mujer. Es más, yo creía que no había habido antes, ¿verdad? Sí. Y además yo fui la primera en televisión, que eso, quieras que no, hace que tengas otra exposición, la gente te conozca mucho más. Pero una vez yo estaba en un programa de radio invitada, un programa de Omar Gutiérrez, y llamó una señora, Mirna Izquierdo, y si está escuchando Mirna le mando un beso, y ella contó que había trabajado en periodismo deportivo en la década del 50 y del 60. Opa. Ella trabajaba en un diario y me pareció re interesante, y después la entrevisté. Yo en ese momento trabajaba en El País de los Domingos también, además de deportes, y le hice una entrevista y contó cosas espectaculares, porque para mí fue duro cuando empecé, ¿no? Fue difícil, la gente decía, esta que sabe, que vaya a lavar los platos. ¿En qué años? ¿En qué 87. 87, me dijiste 87. Y yo imaginé que para ella había sido mucho más difícil. Imagínate. Y sin embargo, no. Ella cuenta que los compañeros de trabajo tendían a protegerla, que por ejemplo ella iba a hacer una entrevista y llamaba a Ondino Viera y decía, mire que voy esta tarde, don Ondino. Entonces Ondino llamaba a todos los jugadores y les decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita. Sí. Cosas increíbles. O sea que siempre cuento que Mirna trabajó muchos años antes que yo, y hubo otra chica, Isabel Pasadore, a quien no conocí porque ya había fallecido cuando yo empecé a trabajar en esto, que también fue contemporánea de Mirna en el trabajo. O sea que no soy la primera. Hubo mujeres que lo hicieron antes, pero mucho tiempo antes, y además no en televisión. Entonces todo el mundo cree que yo soy la primera. Pero en televisión sos la primera. Sí. ¿Por qué periodismo deportivo? ¿Por qué fútbol? Bueno, porque yo soy hija de Marcelino Pérez, claro, que fue, hoy los jóvenes no tienen idea, pero fue un jugador de Nacional, de la selección, entrenador después, periodista deportivo, muchos años, del País, del Diario de la Noche, de Mundo Color. Entonces, claro, yo lo mamé un poco en mi casa eso, ¿no? Tenemos fotos con mi hermana en el estadio. Yo tenía 3 años y ella estaba en el estadio. Y me acuerdo que íbamos a las prácticas con mi padre y yo juntábamos tapitas de Coca-Cola, que en ese momento eran de chapita, no como ahora, y hacía como un tecladito y jugaba al periodista, jugaba a escribir, y después me hacía una cámara de fotos con esas cajitas de flan que siguen existiendo hasta hoy. Me ponía una camarita y sacaba fotos. O sea que, por más que yo creo que el periodismo no era mi vocación, de chiquita ya jugaba a ser periodista, ¿no? O sea, creo que agarré para ese lado porque lo viví en mi casa con mi padre. De Nacional. ¿Por qué no era tu vocación? Porque yo quería ser veterinaria o profesora de educación física. Mirá, igualito. Sí, pero... ¿Y qué pasó? Y bueno, yo terminé cuarto liceo y me casé enseguida, muy joven. Después tuve mis hijos muy joven también. Después terminé el liceo ya cuando mis hijos estaban en la escuela. Y ya para hacer educación física capaz que ya no estaba, ya estaba más grande. Y después quise hacer psicología y al final... pero las tapitas, vos escribías con las tapitas, sí, no que armaba vaquita ni... Y bueno, y ahí empecé a trabajar en la parte deportiva junto a José María Mancilla, y también siempre agradezco a Hugo Brugnini, que era el productor de ese informativo, que se la jugó por poner a una mujer también cuando aparecía en el informativo Canal 5, fue como esta que sabe, que vaya a lavar los platos. Pero el hecho de ser la hija de mi papá, en ese momento me daba un cierto crédito. No creo que se hubiera arrancado sin tener ese respaldo, hubiera sido más difícil. Vos decías que en un momento te incomodaba tener que usar esa carta, pero que la tuviste que usar y en su momento le diste para adelante, sobre todo para que te dieran notas y te dieran respuestas. Sí, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Nacho en la radio, de repente llamaba sobre todo a un dirigente para hacerle una entrevista, y el dirigente decía, ¿y usted, señorita, tiene un espacio de fútbol? Qué notable, ¿no? Entonces yo tenía que decir... Tipos que dirigían algo, ¿no? ¿Te cuestionaban eso? Claro, entonces yo decía, soy la hija... Marcelino, ahí se abrían todas las puertas. Claro. Incluso me acuerdo que la primera vez que hice una nota para la televisión, para el informativo del Canal 5, fue a Fernando Morena, que dirigía River en ese momento, y a Luis Cubilla, que dirigía Danubio en ese momento.
Y a Morena yo ya lo conocía, todo bien, pero a Cubilla no le gustó nada que una mujer le fuera a hacer una nota. Y bueno, Después le era dije muy que buen era la jugador hija... era muy buen jugador de No, fútbol. después le dije que era la hija de mi papá y estaba bárbaro. Después incluso cuando él dirigió la selección y todo, siempre fue bárbaro conmigo, pero al principio le costó. O sea, al principio fue, no, una mujer, no. Una mujer, sí, pero soy hija de Marcelino. Perdón, ¿usted no tiene un hermano varón que pueda venir a hacer la nota? Que sea hijo de Marcelino Qué también. brutal, qué brutal. Y en el día a día, así, siempre, o sea, fuiste una mujer que ibas a cubrir los partidos, los famosos vestuarios, meterte en los vestuarios. ¿Cómo lidiaste todo, o cómo lidias con todo eso? Eso era lo que la gente más preguntaba en aquel momento. ¿Entra al vestuario? Era lo único que Yo le importaba. pregunté a la jueza, a la que entrevistamos, ¿te acuerdas? Es cierto. Claudia. Claudia. Sí. Sí, en aquel momento además se entraba al vestuario, porque hoy ya no se entra al vestuario, ¿no? Hoy los jugadores salen y dan conferencia de prensa, Sí, sí, o sea sí. que en aquel momento los vestuaristas de las radios entraban y le hacían la nota cuando el jugador salía sí, de la se ducha. estaba bañando. Entonces yo esperaba en la puerta y el señor de la puerta me avisaba cuando ya estaban todos, por lo menos de calzoncillo, Claro. que era como estar en la playa. Está digamos. Claro, tapado. obvio. Claro. Está Sí, sí, tapado. sí. Decía, Silvia, pasá. Cuando ya estaban. Ay, vos debes de tener, Silvia, un montón de anécdotas. Vos No sé. debes de tener, No, sí, por sí, ejemplo, sí. o sea, en aquel momento yo trabajaba en el informativo de Canal 5, me acuerdo que se jugaban las liguillas, que se jugaban de noche Sí, en enero, claro. doble Sí, sí. jornada. Sí, 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 sí. Y bueno, el camarógrafo que iba conmigo se enojaba un poco porque yo, por ser mujer, tenía que esperar o que me dejaran entrar al Entonces, él vestuario. tenía que esperar también. Y él llegaba más tarde a su casa porque tenía trabajado una mujer. Con un hombre hubiera sido todo Qué más fácil. cosita, ¿no? Pero bueno, Oh, Este, qué peleador. esas cosas. ¿Llegas tarde? ¿Estuviste trabajando con esa? Bueno, y contame ahora, hoy por hoy, estás en Canal 5 Sí, hoy estoy desde hace desde el 2000. Estoy trabajando 17 con, años. con Julio desde el 2000, que eso también fue gracioso porque él me llamó un día y me dijo, quiero poner a una mujer en la mesa de Estadio 1. Que Y a mí, yo le dije, déjeme pensarlo una semana, porque yo no me veía en esa mesa. En ese momento estaba Lalo Fernández, Ariel del Bono, todo popes del periodismo. Era mucho de opinar y yo creo que mi fuerte no es la opinión, mi fuerte es de repente hacer entrevistas, otras cosas. No me veía en esa mesa. Me llamó a la semana, le pedí otra semana para pensarlo y fue Jorge Sabia, que en ese momento era mi jefe en el diario El País, que me dijo, en este país no hay trabajo, te están ofreciendo trabajo, sentate ahí y decí lo que pensás. Y bueno, y fue lo que hice. En ese momento, el día que yo arranqué en Estadio 1, salió en la prensa un aviso con mi foto y decía, a lavar los platos. Y entonces yo en ese primer programa de Estadio 1 llevé un delantal y le dije a Julio, vengo preparada para lavar los platos. A mí me ¿Tus gusta. hijos salieron futboleros? Eh, ¿Cómo se conforma? Porque dijiste, fui Sí. madre. Sí, yo tengo 2 hijos, hombres ya de mi primer matrimonio, que me casé cuando era una niña. Ujú. Tuve el primero a los 19 años y súper joven. sí, Mm. y después tengo a una niña, niña no, pues ya tiene 22 años, de mi actual pareja, que es un compañero mío de Canal 5 con el que trabajábamos juntos y bueno, terminamos siendo pareja y Empezaron a llevar el trabajo a casa. editábamos, ¿viste? Yo venía con las notas y él era el editor y bueno, tanto editar. Y sí. ¿Y qué nota sacaste? Yo creo que es muy común que uno Muy se buenos involucre sotes. con la gente con la que trabaja, sí. porque Es normal, es sí. donde uno está más horas después Claro. de todo, ¿no? ¿Viste, Elsa? Mira, bananita, cállate la boca. Orden. No, pero te preguntaba si les gusta el fútbol. Sí, les gusta el si- fútbol. O sea, mis hijos grandes son uno de Nacional y uno de Peñarol. No Repartidito. Sí, no fue fácil para ellos cuando yo empecé, porque yo me acuerdo que el grande estaba en primero liceo, en ese momento creo, en sexto escuela, era muy muy crítico conmigo. Cuando yo salía en la tele me criticaba mal. Qué bárbaro. Y yo le decía que yo recién estaba empezando y que necesitaba que él me apoyara. Y él me decía, no sé si lo haces bien o mal, no me importa, no me gusta que lo hagas. Ay, Porque claro, Celos. Qué no, guacho. le decían los Esas cosas compañeros de los hijos. No, y los compañeros le decían, tu madre entra al vestuario, todas esas cosas que dicen los varones, esas cosas, Claro. y no le caería del Que todo decían bien. los varones, ahora es Sí. unisex. Sí. Ahora las nenas dicen peor que eso. Y bueno, después se acostumbraron y se dieron cuenta que también tenía sus pros y sus contras, que se podía ir a conseguir un autógrafo, una foto con un jugador. Ah. Y bueno, y Martina, mi hija, lo vivió desde chiquita siempre y tampoco le gustaba mucho. O sea, estamos de vacaciones en la playa y la gente pasa y te pone a hablar de fútbol y a ella Claro. no le gustaba. Además, el hecho de trabajar
en periodismo y en deportivo nunca tenés libre los fines de semana, Claro. trabajás siempre sábado y domingo. Claro, y el laburo se lleva a mamá los fines de semana Claro, también. claro. Entonces Sí, ella sí. iba a un colegio todo el día y cuando el sábado y domingo que estaba en casa, mamá no estaba. Claro.